escritor, periodista independiente, columnista del periódico Basta y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, para presentarte, tengo que hacer referencia a pseudoperiodistas, como les llama Toño. Yo les llamaría mercenarios de la pluma, porque, por ejemplo, Raimundo Rivapalacio, a quien tú conoces muy bien, nos has hablado en muchas ocasiones de él. Por cierto, quiero aclarar que los miércoles es cuando nos presenta investigación especial para Sin Censura Ricardo Sevilla, pero le he pedido que hablemos de esta cobertura sobre la visita a Washington del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitó ayer a su homólogo Joe Biden, y mañana nos presentará la investigación especial. Este personaje, Raimundo Rivapalacio, no estaba en la Casa Blanca. Yo no lo vi en Washington. ¿Y con qué autoridad, con qué credibilidad puede escribir incluso sobre contener bostezos o sonrisas mientras hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Joe Biden? Es por eso que yo destaco la gran oportunidad para el equipo de Sin Censura, para tu servidor, de haber sido acreditado oficialmente como medio independiente, alternativo, digital, para poder desmentir a estos personajes. Yo sí estuve en el interior de la Casa Blanca mientras hablaba Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los medios, ante la prensa. Y puedo decirles que la basura que escribe Raimundo Rivapalacio es de otro nivel. Yo no sé cómo pueden publicarlo en los medios que lo publican, como en El Financiero. Dice Raimundo Rivapalacio: el presidente López Obrador fue políticamente degradado en Washington. Joe Biden lo trató con un desdén suave, corrigiendo sus imprecisiones, ignorando sus propuestas, y en ocasiones parecía sonreír o contener bostezos mientras hablaba. Dios mío, de mi vida y de mi amor, escribe Raimundo Rivapalacio con el hígado, ¿para qué fue a Washington? Y dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador le debió haber hecho caso a su viejo instinto y patear para adelante la invitación del presidente Joe Biden hace casi un mes para visitarlo en la Casa Blanca. Aquella iniciativa de Biden fue un control de daños por el boicot del mexicano a la Cumbre de las Américas, por lo que nadie parece haberle advertido a López Obrador es que se la iban a cobrar. La visita fue terrible de principio a fin. A López Obrador le dieron un trato de segunda, no como principal socio comercial de Estados Unidos, y lo maltrataron. No parece haberse dado cuenta el presidente mexicano de las señales de disgusto y contribuyó con errores profundos en sus mensajes. Ay, mi querido Ricardo Sevilla, ayúdame a hablar de este pseudoperiodismo, de estos mercenarios de la pluma y del micrófono y de las cámaras, que no soportan a López Obrador, pero que no están aquí en la cobertura desde el lugar de las noticias, y que a lo lejos, desde las pantallas, se hacen chaquetas mentales para escribir su basura en medios como Raimundo Rivapalacio, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente. Primero que nada, saludarte con mucho gusto a ti, a Toño, al público memorioso, y celebrar esta cobertura que estás realizando de manera muy puntual, abanderando a los medios independientes. Hay que celebrarlo, que haya voces disidentes, también hay que celebrarlo, aunque que haya voces que estén haciendo críticas sin fundamento, me parece una cosa deleznable. Pero ¿con qué autoridad, preguntas, realiza estas inferencias, estas diatribas Raimundo Rivapalacio? Bueno, con la autoridad de que es uno de los cuervos del neoliberalismo. Pero para entenderlo hay que contextualizar, porque ayer, contra lo que hubieran querido los siniestros, los funestos profetas del neoliberalismo, la reunión entre los presidentes de México y de Estados Unidos, donde tú has estado, no fue ningún fracaso, todo lo contrario. El encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden ha sido sumamente provechoso, como pudimos ver en los videos difundidos por los medios de comunicación independientes, pero hasta corporativos. Se trató de una conversación frontal,
a diferencia de lo que ocurría en otros sexenios. López Obrador, Vicente, mostró, tú lo viste, una entereza que de inmediato hizo rumiar maledicencias a la prensa chayotera, que claro, hubiera preferido ver a un presidente timorato, cabizbajo, como lo fueron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, para hablar solamente de los tres últimos, quienes, como todo México sabe, fueron unos títeres, unas marionetas del neoliberalismo que pasaron sus respectivos sexenios consintiendo toda clase de atropellos e imposiciones contra nuestro país. Pero déjame decirte más, querido Vicente, dentro de la fluida conversación que tuvieron Biden y López Obrador, cada uno en su lengua, por cierto, porque así como están criticando que López Obrador no habla inglés, pues Biden no habla español, entonces estuvieron en igualdad de condiciones. Ahora, el presidente mexicano esgrimió datos duros. Te pongo un ejemplo. El mandatario mexicano le dijo a Biden que la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos. Con firmeza, pero sin arrogancia, el tabasqueño, lo escuchamos, le dijo a su homólogo que muchos estadounidenses incluso están aprovechando esta ganga para abastecer sus automóviles. Y fíjate que no mintió, el gobierno de México de una u otra manera está facilitando a los estadounidenses y por supuesto a la población migrante que vive cerca de la frontera que pueda comprar combustibles a un menor costo. Y eso, Vicente, se llama, aunque le punce en el alma, aunque le punce en el hígado a los opositores de López Obrador, pues uno de los avances hacia la soberanía energética que tanto ha peleado su administración. Otro momento importante de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y México fue cuando López Obrador exigió que el gobierno de Estados Unidos realizara y diera certidumbre a los migrantes, quienes desde hace ya varios años, tú lo sabes muy bien, trabajan honradamente y contribuyen, así lo subrayó, al desarrollo de esa gran nación. Sin que le temblara la voz, el presidente de México dijo, Vicente, que seguramente al escuchar esa propuesta, los conservadores de ese país iban a pegar el grito en el cielo. Y así fue, pero lamentablemente no solo pegaron el grito en Estados Unidos, también están rechinando los dientes los conservadores aquí en México. También en nuestro país, los cuervos del conservadurismo, Vicente, desde lo más alto de sus cenagales, ya están diciendo que el encuentro entre López Obrador y Biden fue un fracaso. Y uno de esos pájaros de mal agüero ha sido, como ya lo dijiste, Raimundo Riva Palacio, quien hoy en su enloquecida y venenosa columna del Financiero, que replica en su empresa Eje Central, dice que el encuentro entre López Obrador y Biden fue terrible de principio a fin, ya lo puntualizaste. Ahora, dice que a López Obrador le dieron un trato de segunda, que lo maltrataron, que lo degradaron. El dueño del Pasquín Eje Central, Vicente, opina que Marcelo Ebrard y el embajador en Washington, Esteban Moctezuma, descuidaron la alta investidura de López Obrador y dice que lo dejaron vulnerable. Agrega que al presidente pues, se sacó de la manga una monumental ocurrencia, duplicar los inventarios de gasolina en la frontera de México con Estados Unidos para que los estadounidenses se crucen a comprar gasolina. Eso le parece terrible. Ahora, hay que tener mucho cuidado con, pues, alertar, mejor dicho, a la gente sobre quién es Raimundo Riva Palacio. Ya hemos dado cuenta nosotros de quién es este personaje lesivo, ya sabemos perfectamente sobre sus negocios, por eso decíamos en anteriores intervenciones que el resentimiento de este pseudoperiodista ya no es una vendetta periodística, ya se ha convertido en odio, ya se ha convertido en ese óxido letal que le carcome el alma, y es que todo ese empeño, toda esa fuerza vil, arrebatadora con la que Riva, como le dicen sus cuates, ataca todos los días a López Obrador, es odio. No hay más explicación y justo por eso, Vicente, no hay que caer en la trampa de estos opinadores malsanos
estos personajes que gozarían viendo que México fracase, estos personajes que están enojados, que están rabiosos porque les han quitado los chayotes millonarios que recibían en anteriores sexenios. De ahí su despecho y de ahí la cascada de azufre que todos los días sin descanso le lanzan a este gobierno. Los agoreros de la catástrofe, como Raimundo Rivapalacio, su jefe Enrique Quintana, que es el director del Financiero, y su amigo Pablo Iriart, el chileno, son rencorosos y huérfanos del chayote, como bien se ha dicho, y que opinan que hay que bajar un poco nuestras expectativas sobre los resultados de este encuentro. Pero yo pregunto, ¿por qué demonios tendríamos que bajar nuestras expectativas? ¿De qué están hablando? ¿No tendríamos que tener entonces esperanzas de que nuestro gobierno y nuestro país avance? ¿Acaso no se supone que todos los mexicanos, las mexicanas, queremos que le vaya bien a México? ¿No se supone, Vicente, que todos deberíamos alegrarnos de que se estén estableciendo las bases que permitan mejorar y mantener la calidad de vida del pueblo de México? ¿Acaso no deberíamos congratularnos de que el gobierno de México ahora mismo esté buscando las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, asistenciales y laborales para que todos en este país que alcancemos nuestro máximo potencial? Bueno, pues eso sin duda alegraría a un buen patriota, a una buena patriota, a un buen mexicano, a una buena mexicana, a una persona que tuviera sus valores claros y bien fundamentados, a una persona consciente de que el buen trabajo, la conducta correcta, los buenos modales y el respeto a las normas y costumbres son las que en conjunto harán prosperar a una nación. Pero eso es lo que menos son los opositores al gobierno de López Obrador, Vicente. Los opositores al actual gobierno federal no solo se oponen a la administración pública que encabeza López Obrador, sino que se oponen al progreso y al avance de México. Denigran al pueblo, desprecian a la gente, atentan contra el bien común de nuestro país. De ahí que sean llamados, y no sin razón, traidores a la patria, porque un traidor a la patria, no hay que olvidarlo nunca, es aquella persona que realiza actos contra la independencia, contra la soberanía o contra la integridad de la nación mexicana. ¿Con qué fin? Con el fin que tienen estos sujetos, con el fin de someterla a personas, a grupos y a gobiernos extranjeros, que es lo que están haciendo. Y yo me pregunto también, ¿son en ese sentido traidores a la patria no solamente los diputados que han votado en contra de las reformas que benefician al pueblo de México? También serán traidores a la patria los periodistas chayoteros que tanto desean que le vaya mal a México. La Constitución Política de México diría que sí, puesto que también son traidores a la patria aquellas personas que sean parte o cooperen de alguna u otra forma pues contra la nación en actos de hostilidad. Y estos sicarios de la pluma, Vicente, no hay duda de que llevan años desde sus medios de comunicación, pero años realizando actos hostiles contra México. Son definitivamente un veneno que hay que contrarrestar informándonos en medios de comunicación independientes como Sin Censura, Los Datos Duros y otros medios de comunicación que están haciendo esfuerzos hercúleos para que se lleve a cabo una revolución de las conciencias, pero también una revolución periodística. Estos, querido Vicente, no son periodistas. Estos personajes son simplemente unos sicarios de la pluma, son ladrones a sueldo que cobran para denigrar o para lavar según sea el monto del chayote. Querido Ricardo, nada más para cerrar,